Crispato. Harta noticia, Francisco Sanfurgo, muchas gracias. Ok, chao, chao. Que estés bien. Mire, Pato Muñoz, escucha muy bien a todos también que nos están viendo. Algunos dicen que el charquicán es el único plato efectivamente 100% chileno. Antes se hacía con charqui y antes estaba muy presente en la mesa de los chilenos, tradición que se ha ido perdiendo de a poco. Se realizó el festival del charquicán, se hizo en Peñalolén, 8.000 personas comieron charquicán, vamos a revisar esa nota. ¿No nos invitaron? No. Charquicán de carne, cochayuyo o verduras. Elija usted el que más le guste. Con platos, fuentes y hasta ollas llegaron santiaguinos a disfrutar de este quinto festival del charquicán, fiesta organizada por el Sindicato de Ferias Libres de Peñalolén, la Municipalidad de la misma comuna y la Confederación de Ferias Libres. Desde las 6:30 de la mañana comenzaron a pelar las primeras verduras. El frío no fue un impedimento para alcanzar el récord. 300 kilos de zapallos, 450 kilos de cebolla, 750 choclos. Fue la cifra oficial de este almuerzo gratuito entregado a la comunidad. Nosotros le damos un reconocimiento a nuestra clientela con esto. Y queremos entregarle comida saludable para que ellos se den cuenta que en las ferias libres, tanto a nivel país, entregamos la comida saludable, le traemos la salud a la gente. Con iniciativa de nuestra asociación grande que es ASOF, nuestra asociación gremial. El charquicán, uno de los platos típicos chilenos, tiene sus secretos. La señora Lorena, comerciante de la Feria Libre, nos quiso explicar de qué manera puede usted cocinar un plato saludable de charquicán en 30 minutos. Lo primero que nada que hay que cocinar con cariño, para que una comida o un charquicán quede rico. Después usted tiene todo el peladito, lavado, todas las papitas, los choclos, el zapallo, todo lo que usted quiera echarle de verdura, eso es a gusto. Y después usted le echa una friturita, que se le echa carne molida, si quiere con carne, cebollita, aliño, pimentón y albahaca. Lo principal de un charquicán, para que sea charquicán, tiene que llevar albahaca, porque la mayoría lo hace pero sin albahaca. Pero lo que le da el sabor del charquicán es la albahaca. Charquicán de carne, cochayuyo o verduras. Quisimos preguntarle a las personas cuál era el mejor dentro de sus gustos. Cochayuyo, está muy rico, especial. Muy bueno, muy bueno. Entre de carne y cochayuyo porque igual hace bien para la salud. Hasta el momento el de carne. El de cochayuyo, encantado. El nombre charquicán viene de dos lenguas. El quechua charqui, que significa carne seca, y el mapuche cancán, que significa asado. Y es probable que tanto la palabra charquicán como el plato hayan venido del mestizaje cultural entre los españoles y mapuches en Chile. Un plato sano y nutritivo que fue bien recibido por niños, jóvenes y ancianos en el quinto festival del charquicán en Peñalolén. Muy bien, y después de esa nota que abre el apetito, vamos a ver el pronóstico del tiempo para todo el país. A ver cómo va a estar mañana. Ahí está Arica, nublado.